¿Cómo estamos, gente? Un poco de Hola, paciencia, amigos, por favor. ¿cómo están? ¿Viste lo que vamos a decir? Sí, nada más quiero ver si se puede quitar lo de abajo. Hola, Sí, hola, ya sale eso estamos de abajo. listos. Ya nos estamos conectando, familia. Venga, conéctense, inviten a otros. Queremos disfrutar este tiempo con ustedes, contando nuestras historias. Venga. Así que conéctense más. Pero bueno. Tengo que traer el micrófono, Blanquita. Conéctense, amigos. Pártalo para que puedan conectarse. Ya estamos listos. Una experiencia increíble. Tráenos eso para acá. Bueno, pues acá las estrellas me toca a mí como hijo poder darle la bienvenida a mi papá y a mi mamá. Así que, ¿por qué no se presentan para la raza que nos está viendo? Bueno, les presento a mi esposa Blanca. Ella es blanca como su nombre, como su corazón también es blanco. Así que, mi amor, es una alegría poder estar contigo hoy compartiendo nuestra historia. Gracias, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con mi maridito y mi hijo. Estamos acá en la ciudad de Monterrey, estamos muy contentos y el día de hoy estamos, aunque no estamos en febrero, nos van a estar contando su historia de amor. Y nada más antes de empezar, nada más quiero ver si se escucha a la gente que está en Facebook, a la gente que está en Instagram. ¿Se escucha todo bien? Increíble. Va, súper. Así que vamos a darle. Qué gusto saludar. Jairi, mucho gusto. ¿Y cómo se conocieron? Platíquenme de dónde son. Bueno, los dos somos originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila, venga. Y la verdad es que ambos nos conocimos en la prepa, ¿verdad, mi amor? Sí, ahí fue donde vi al amor de mi vida. Sí, pues me empezó a pretender y era muy insistente, pero pues después caí. No me dejaba, pero ya después me enamoré porque su insistencia me ganó. Insiste y persevera. No su Sí. físico, no su insistencia. No, fue la insistencia y lo que me gustó de él fue que pues era aplicado, le echaba ganas a la escuela y pues vi algo de futuro en él y dije, ¿Viste futuro? sí, dije, pues no tiene dinero, pero le echa muchas ganas. No, hombre, cuéntales que no me pelabas, que no querías nada conmigo. Que Ah, te ibas a las no. fiestas cuando yo llegaba. Sí, a mí es muy difícil que alguien me caiga mal o que no pueda soportar a alguien y Era el diablo, mi amor. lo veía y decía, ¡ay, ya! Dolor de cabeza, vámonos. Me iba pero pues después ya nació en mí otro sentimiento. En lugar de caerme mal, me empezó a gustar. Me tuve que ganar a todas sus amigas, tuve que trabajar con todos sus amigos, tuve que echarle muchas ganas para que finalmente Blanca me pudiera hacer caso. La verdad es que la perseverancia alcanza y qué bueno que no me di por vencido, mi amor. Soy un hombre muy feliz contigo. Gracias. Y bueno, los demás 12 hijos es historia, como pueden ver. Y platícanos un poco más, papá, de cuando se conocieron en San Pedro. Te fuiste a Monterrey. ¿Cómo estuvo que mi mamá se fue a perseguirte? Dijo, no, no me lo roban. Sí, la verdad es que yo me había propuesto estudiar fuera. La verdad es que quería, en San Pedro no hay mucho futuro. Es un pueblo bonito, pero es un pueblo pequeño, no había universidades.
Y la verdad es que mi papá me apoyó, mi padre me apoyó para poder estar en el TEC de Monterrey, hacer una carrera allá. Y pues Blanquita, de repente también le nacieron las ganas de estudiar en Monterrey. Y cuéntanos, mi amor, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo te nacieron las ganas, mi amor? Platícanos. Me han contado una historia buenísima que... ¿Sí se escucha? Ok. Me han contado una historia buenísima que, pues ya mi papá me imagino como un hombre de mucho trabajo, hizo las matemáticas, dijo, pues me voy a ir a Monterrey, ya lo de Blanca y yo, pues allá para qué me llevo piedras al cerro, si allá están literalmente los cerros, metafóricamente hablando, y que hablaste con mi mamá en la plaza y que le dijiste, ya, pues aquí se acabó y que mi mamá se suelta, llore y llore. Platícanos de, platícanos de esa historia, por favor. ¿Quién la quiere platicar? La real. No, pues la real es que pues estaba yo muy contenta de ser novia de él, pero al llegar a la universidad dice, oye, me tengo que ir y mis papás están haciendo mucho esfuerzo porque yo esté en Monterrey y no pienso venir a San Pedro, entonces como que para qué queremos una relación de lejos, pues como que aquí terminamos. Y pues me cayó muy de sorpresa, no me esperaba eso, porque yo había dicho, yo no voy a estudiar en Monterrey, no necesito estudiar, yo aquí me quedo aquí en San Pedro y con mi papá ayudándole y con eso. Pero cuando me dice eso, está una rocola ahí cerquita en la plaza de San Pedro y empiezan a cantar canciones de esas de que has dejado amarme y no siento besarme, yo lo comprendo. Entonces, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Y me dio ganas de llorar, pero dije, no voy a llorar y menos por un hombre, no voy a llorar. ¿Cómo crees? Entonces, dije, no, sí, pero dije, no voy a llorar. Entonces me estuve aguantando las ganas de llorar porque pues sí te da sentimiento que de la noche a la mañana te digan, ya no quiero andar contigo porque pues me voy fuera y hasta aquí. Yo dije, ¿qué? Entonces dije, no, pero pues yo no voy a llorar. Me aguanté el llorido, pero después me salió un alarido. Entonces ahí sí se asustó él y dijo, qué está pasando? Sí, la verdad es que Blanca, pues fui su primer novio y eso, pues el saber que yo me iba le rompió el corazón, ¿verdad? Y entonces, yo la verdad es que tuve mucho miedo cuando empezó a llorar porque sus hermanos eran muy buenos para pelear. Y yo le dije, mi amor, tranquilízate, tranquilízate. Y la verdad es que fue muy difícil después convencerla de que estuviera tranquila. Y gracias a Dios que pudimos continuar nuestra relación. Oye, y allá se van a Monterrey y es cuando conocen al Señor, cuando le entregas tu vida a Jesús. ¿Hubo ciertos problemas que tú le hayas, o sea, que hayas conocido al Señor? ¿Lo conocieron los dos juntos? Cómo fue su conversión? Y después, pues todo el resto es historia, ¿no? Pero platíquenos un poco de su conversión, de qué dificultades se enfrentaron. Pues tú te contestaste primero, ¿no? Bueno, cuando yo llegué a Monterrey y estamos ahorita en Monterrey, saludos a todos los amigos de Monterrey. La verdad es que tuve un encuentro con Dios muy increíble. Los dos no éramos cristianos, éramos buenas personas, pero nos faltaba lo más importante, ¿verdad? Jesús en nuestro corazón y yo tuve un encuentro real con Dios. Me convertí al Señor prácticamente llegando de San Pedro. Inmediatamente entrando al TEC, una persona me habló de Jesús, le entregué mi vida a Jesús y eso obviamente la primera persona a la cual se lo comuniqué fue a Blanca, ¿verdad? Así que platícanos a partir de ahí. Bueno, pues él llegó, después de que tuvo una reunión y llegó muy convencido de cambiar su manera de ser. Dice, ahora yo ya soy cristiano, yo no voy a hacer de ciertas cosas. Entonces yo dije, oye, como que está mal de la cabeza, algo tiene.
Entonces, él me empezó a compartir del evangelio, de todo lo bueno que Jesús tiene para nosotros, pero yo, o sea, sí sabía que yo tenía todo, era una niña, pues, feliz, cuidada, guardada, no me faltaba el amor de mis papás ni de amigas, o sea, siempre, gracias a Dios, Dios me proveyó, pero yo sabía en mi interior que algo me faltaba, pero yo dije: "Yo no voy a cambiar por un hombre", o sea, no, o sea, mi cambio no va a ser, por Ricardo, dije: "No", y fue cuando empecé a leer la Biblia en cuestión de unos meses, pues ya la había leído toda y Dios, me llamó la atención o sea, su amor hacia mí fue lo que me atrajo a él y que yo también recibí a Cristo como mi Salvador. Pero acuérdate algo, mi amor, o sea, un detalle importante, yo me acuerdo que yo terminé mi relación con ella de noviazgo, porque yo le dije, pues yo no puedo andar con alguien que no tiene las mismas convicciones que yo. Yo era un recién convertido, o sea, apenas tenía 15 días, un mes cuando hablé con ella, y eso fue lo que le voló la cabeza, ¿no? El decir, wow, o sea, qué tan fuerte es el cambio que veo en él, que está dispuesto a que terminemos nuestra relación. Y entonces el segundo paso que yo di fue viendo que valía la pena la relación con Blanca y que era una mujer increíble, pues me dediqué en la segunda etapa, después de que le dimos pausa a la relación, a empezar a compartirle acerca de Jesús. Y eso es lo que de alguna manera después Dios habló a su corazón y hubo en cambio en ella también. No, pues qué radicales, ¿no? Y como que hay cierta diferencia, ¿no? Ya en lo que estamos viendo ahora en estos nuevos tiempos a lo que se vivía anteriormente y cómo podemos aplicar ciertos consejos a gente que tal vez nos está escuchando, que esté pasando por una situación similar, en cuanto a su relación, en cuanto a su noviazgo. ¿Qué consejos prácticos de su larga historia de amor nos puede compartir? Bueno, sé que hay muchos parejas que inician una relación de noviazgo como nosotros, sin conocer a Jesús y de repente te encuentras con Jesús. Yo creo que es importante que si estás empezando un noviazgo o tienes ya un noviazgo con una persona que aún no tiene un encuentro con Dios, yo te diría, páusalo, atrévete a hacerlo y dedícate entonces a compartirle acerca de Jesús. Creo que las preguntas que vienen, la raíz y el fundamento de una vida que funcione, una vida que realmente sea impactante, es que Cristo esté en sus vidas. Créanme, muchachos que están escuchando, si nosotros no hubiéramos conocido a Jesús o Blanca no lo hubiera hecho, por muy mejores personas que fuéramos, no hubiéramos salido adelante. Así es. Así sea, dice el Señor. Ay, ay, ay. Oigan, ¿y por qué tuvieron 12 hijos? Esas son de las preguntas que la gente nos está preguntando. ¿Por qué 12? ¿Lo planearon? ¿No lo planearon? Me acuerdo que había una campaña de Una familia vive mejor. Una familia pequeña vive mejor. Así que platícanos, por favor. ¿Por qué 12 hijos? ¿De dónde salieron? Bueno, esa campaña como que a mí no me llamaba mucho la atención y me convencía para nada, o sea, una familia pequeña vive mejor. Sí estaba cuando recién nos casamos, muy fuerte esta propaganda, pero yo decidí, pues, creerle a Dios. O sea, Dios dice que Él bendice la familia y que si Dios abre la matriz, pues, Él es el Nadie encargado. la puede cerrar. Tú me decías eso. Ah, sí, 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 sí te decía eso. Pero, pues, yo creí en la bendición de Dios. Nada más. Sí, yo creo finalmente que lo que la Biblia dice, si somos creyentes hay que creerlo todo, ¿no? No podemos arrancar algunas hojas y decir, estas no van para mí, y entonces las echamos a la basura.
Sí, la Biblia dice que de herencia del Señor son los hijos. Entonces, una herencia, pues no le pones límites, y una herencia es algo que Dios escogió especialmente para ti, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva fue entender que los hijos que Dios nos dio son un regalo escogido, es una herencia escogida, pensando en ellos, pensando en nosotros y pensando también en un futuro que Dios tenía para ellos. Así que abrimos nuestra expectativa, nuestro corazón. Si ustedes nos preguntan, bueno, ¿lo pensaron eso al principio? Pues no, pero sí cuando el doctor me preguntaba, ya se va a operar, acabo de operar una que tuvo 2 hijos y ya la voy a operar. Y yo estaba con el tercero, me dice, ¿ya se va a operar? Le digo, no, con el cuarto, no, y me dolía el corazón cada que me decía, se va a operar. Yo le decía, no, doctor, o sea, eso como que no. Y cuando fue el pastor a platicar contigo, ¿qué le dijiste? Una vez también el pastor fue a sí. Fue a platicar conmigo y me dice, oye Blanca, yo creo que estás malinterpretando la escritura porque la Biblia dice, creceos y sojuzgar la tierra. Dice, la tierra ya está crecida, pero hay que, ¿cómo se llama? Ya hay que administrarla. Le dije, no, pues yo de Monterrey a Saltillo veo mucho terreno vacío, se me hace que todavía no está muy llena. Y la otra es que dije, pues si pensamos de esa manera, dije, pues yo creo que no, porque pues ya no tendríamos gente en la iglesia, porque mejor hay que tener nada más los poquitos que podamos atender y ya no que recibir más gente, más los que están. Entonces, como que no fue mi. Entonces, ¿qué dijo No. el pastor? No, pues. No, pues ya lo que quieras. Haz lo que quieras. Pues que un pastor con visión dice, pues ten muchos hijos y ellos van a ser las siguientes ovejas. Les faltó visión, madre. Eso fue lo que les faltó. Oigan, obviamente que yo ahorita que estoy criando a mis hijos, ahorita pues la apertura con la educación es mucho más abierta. Y ustedes decidieron salirse del molde, educarnos en casa. ¿Y cómo es que lidiaron con la crítica? Número uno, en ese tiempo ser cristiano era ser como un extraterrestre o ser un caníbal, te buleaban en la escuela, o sea, no es el mismo cristianismo que el día de hoy estamos viviendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lidiaron con la crítica en ese entonces? Si quieren platicar un poco de eso como pareja, ya como matrimonio, cómo enfrentaron esas batallas, cómo decidieron tomar esas decisiones, ya como consejos ya matrimoniales. Bueno, en cuanto nos hicimos cristianos, pues sí, la gente se asustó. Y luego que empecé a tener muchos hijos, dijeron, no, hombre, esta parece India, está teniendo muchos hijos. y, luego, y luego cuando decidí educarlos en casa, dice, no, hombre, van a parecer de la selva lacandona, van a ser unos antisociales. O sea, siempre hubo críticas, pero Dios me dio la gracia de pues, no discutir con nadie ni nada. O sea, yo hacer lo que Dios me llamó a hacer y así le seguí. Sí, yo creo que fuimos guiados por Dios. Hubo familias a nuestro alrededor, misioneros, personas que conocimos, material que incluso en ese tiempo también recibimos instrucción. Finalmente entendimos que tener hijos es una responsabilidad muy grande, es un privilegio muy grande, y entonces teníamos que ser responsables con la herencia que Dios nos estaba dando. Y el educar en casa era una oportunidad precisamente de educarlos en los principios de Dios. Y sí es cierto lo que dice Blanca, dice todas las críticas, pero creo que hoy entendemos que en un ambiente de casa, un hijo se relaciona con personas menores, iguales o mayores, es decir, el ámbito de relaciones de la misma edad únicamente existe en las escuelas tradicionales, pero en la vida real eso no funciona, eso no es cierto. Y otra de las cosas es que cuando los hijos conviven son menos egoístas, son más compartidos, viven mejor en familia, y realmente Dios le ha dado la capacidad a la mujer para poder educar a sus hijos, por eso Dios se los dio.
y hay un montón de beneficios de toda índole que nosotros pudimos ver en la educación de nuestros hijos. Hoy, 4 de ellos ya son profesionistas, ¿no? Ya uno de ellos se recibe, ya tiene maestría, otros son 2 ingenieros, un licenciado, dos licenciadas, todos son brillantes en lo que hacen y pues es el resultado, yo creo, de creerle a Dios. Creo que creerle a Dios fue la decisión más importante de nuestra vida y ser responsables con la educación de nuestros hijos no es una responsabilidad del Estado ni de las escuelas, es una responsabilidad de los padres. Órale, pónganse a jalar. Póngase las pilas. Sí, bueno, ese último comentario le podríamos dar doble clic. La educación no es del Estado, no vamos a ahorita hablar de eso, pero hay que estar informados de lo que se le está enseñando a nuestros hijos en las escuelas y tomar responsabilidad de eso, porque yo como hijo, de las cosas que yo siempre vi que mis papás nos inculcaron es a trabajar, a que la vida no es fácil, a que teníamos que darle con todo. Y me encantó esa parte que se salieron del molde y creo que ahorita se está poniendo de moda apenas salirse del molde, pero en ese entonces salirse del molde era lo más, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y eso creo que Dios les dio una gracia súper especial. Y alguien está preguntando cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo en estos temas, cómo escucharon la voz de Dios, cómo fueron sus tiempos en su matrimonio o cómo son sus tiempos en su matrimonio, en su relación con Dios, en toma de decisiones y todo esto, porque pues tienen iglesia, tienen negocio, tienen muchos hijos. ¿Cómo le hacen con todas estas pelotas? Tú, mi amor. Pues mira, yo creo que cuando algo es de Dios y la Biblia dice que un matrimonio son uno, son una sola carne, cuando te unes a tu esposa, Dios los hace una sola carne y entonces lo que Dios empieza a poner en el corazón de uno, lo empieza a poner también en el corazón del otro, de la pareja. Entonces, pudiera hablar de cosas demasiado complicadas, de 3 pasos para poder entender la voz de Dios, 10 maneras de esto o del otro. Pero lo que yo puedo ver es que hemos hecho cambios significativos, hemos tomado decisiones muy, muy trascendentales en nuestra vida y lo sorprendente es que siempre hemos estado en unidad. Nunca hemos hecho un cambio en la cual no hayamos estado los dos de acuerdo y es algo, si tú me lo preguntas, cuál fue el paso A y cuál fue el paso B, no te sabría responder. Lo que sí sé es que pudimos entender las intenciones del corazón de Dios. Es decir, cuando viene un misionero y te habla de que hay un plan de educar en casa, cuando viene un curso y te das cuenta que hay un plan para educar en casa, cuando viene otra familia igual de lejos y te encuentra y te empieza a hablar de los beneficios de educar en casa, pues entonces dices, oye, pues aquí hay algo que se está moviendo, ¿no? Y yo creo que es la importancia de, como papás, ser perceptivos a la voz de Dios y estar dispuestos a romper el molde e ir. Creo que en la obediencia hay bendición y muchas veces no sabes el paso C ni el paso D, pero primero obedece y después entiende. Entonces, nosotros tuvimos con los primeros 2 o 3 pasos, empezamos a caminar. Eso es lo que yo pudiera responder. No, y sí creo que es súper importante pues recibir de parte de Dios dirección para saber cómo educar a sus hijos. Y lo que me gustó mucho a mí es que ustedes fueron súper singulares y no se metieron al molde a dejarse influenciar por los pensamientos, la cultura que en ese entonces estaba viviendo. Y ahorita pues los matrimonios creo que son afectados cuando hacen exactamente eso mismo, ¿no? Cuando quiero, no sé, de que
me importa lo que trae el vecino, lo que le dieron, las vacaciones. Yo me acuerdo que nunca tuvimos vacaciones. Mamá, a todas las mujeres que nos están viendo, ¿cómo le hiciste para nunca tener vacaciones? Platícame. Ahora, Las vacaciones eran en la casa todo el año. Ahora, nomás déjenme decir algo, déjenme decirles algo en relación a la educación en casa. Cuando teníamos 3 hijos, los primeros 3, yo trabajaba en una empresa. La empresa nos pagaba el 100% de la colegiatura, los teníamos en muy buenos colegios. Yo no tenía una buena ingreso, tenía seguro de gastos médicos mayores, tenía la colegiatura, pero quiero que te des cuenta que no dimos el paso de sacarlos de la escuela porque no teníamos dinero. La empresa nos pagaba esas colegiaturas, pero entendimos que es mejor obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios. Y eso no estoy hablando de misticismo tampoco, ni tener una idea loca de decir, es que Dios me habló y ahora lo tengo que hacer, y vas contra todo, ¿no? Sino puedes entender que realmente hay algo más que te está guiando a tomar ese tipo de decisiones, y más cuando el deseo de hacerlo es mutuo, o sea, nace en el corazón de los dos, y entonces decidimos sacarlos de la escuela, y eso es algo que mucha gente no conoce cómo fueron los inicios. ¿Qué puedes decir? ¿Te acuerdas de eso? Sí, o sea, a mí no me costó sacarlos de la escuela para la casa porque yo creo que tenía influencia mi papá de que decía, es mejor en la casa se pueden aprender lo que enseñan en las escuelas, en la casa lo aprenden y pues lo vimos. Oigan, y obviamente esto dirigió a ciertos problemas entre ustedes, entre la familia, pero ¿cuál ha sido el problema? Si pueden ser transparentes, si no lo entendemos. ¿Cuál ha sido uno de los problemas más difíciles que les ha tocado enfrentarse como personas de fe ante un problema familiar? ¿Entre nosotros dos o? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles para la familia? Pues las enfermedades. Cuando se enfermó tu papá, cuando te enfermaste tú, yo creo que ha sido lo más difícil para mí. Sí, los momentos de enfermedad, y yo creo que los momentos difíciles también de la crianza de los hijos. O sea, cuando los hijos no agarraban la onda, cuando teníamos problemas de rebeldía o cierto tipo de situaciones que la verdad nos llevaron a clamar a Dios con todo nuestro corazón. Yo te puedo decir, Ricardo, que esos han sido los momentos más difíciles como papá, y como persona y como papá. Oye, esta es para mí se me hace una buena pregunta. Y teniendo en cuenta esas relaciones, teniendo en cuenta esos problemas y esas crisis, ¿cómo le hicieron para salir de esas crisis? Y además, ¿cómo lo podemos relacionar a la crisis de COVID, a la crisis de financiera, a la crisis que ahorita se está viviendo? O sea, ¿qué consejos nos pueden dar a matrimonios jóvenes o a adultos de lo que ahorita estamos viviendo? O sea, ¿qué etapa les tocó jugar, pero también qué etapa están jugando el día de hoy que nos pueda servir a nosotros como sus humildes hijos? No me lo pases, mi amor. Bueno, yo creo que crisis fuerte sí tuvimos un tiempo. No quiero dibujar un cuadro de padres perfectos o de que personas que todo lo saben. La verdad, nos unimos a todos los papás que en momentos no saben qué hacer con sus hijos. Bienvenidos. Hubo momentos en nuestra vida complicados, no por nuestra relación, sino más bien por el comportamiento de nuestros hijos, en que
¿Cómo lo hicieron? Pues nos tuvimos que tirar al suelo, tuvimos que clamar al Señor, tuvimos que pedir dirección de Dios y pedirle que Dios tocara el corazón de nuestros hijos. Hemos entendido que Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos, únicamente tiene hijos. Y entonces ha sido siempre nuestro anhelo constante, y lo más importante para nosotros es que cada uno de nuestros hijos tenga una relación personal con Dios. Si ustedes me preguntan, oye, ¿los 12 lo tienen? No, no la tienen. No sabemos, pero sí confiamos y sí creemos que en el tiempo de Dios va a suceder y se va a hacer una realidad, y eso emociona nuestro corazón porque Dios es un Dios fiel. Amén. Y la siguiente que dice Ricardo, pues sí, a lo largo de nuestra vida tuvimos, y yo creo que pues, vamos a tener varios lives los miércoles para seguir continuando con todo lo demás. Así no me quisiera adelantar 10 o 20 años después, sino, no sé si estás de acuerdo, Ricardo, o le doy. La verdad es que sí pasamos por tiempos difíciles, como dice mi esposa, tiempos de enfermedad. Yo he estado 3 veces en situaciones muy complicadas, y la respuesta ha sido la oración, el cuidado de Dios, y que el propósito de Dios aún no se termina. Mientras el propósito de Dios con uno no termine, pues ahí vas a estar en la jugada, ¿no? Entonces, en esos momentos yo me aferraba a eso. Dios, no has terminado conmigo, aún no se termina lo que tú has hablado en mi corazón, aún no lo veo, y entonces sé que voy a salir de esta, sé que vamos a salir de esta situación victoriosos, y que aquí vamos a estar de vuelta. Esa ha sido la historia en 3 ocasiones en los últimos 5 años, ¿no? En los últimos 7 años. Increíble, increíble. Pues sí, sí ha sido un reto, y estamos enfrentando tiempos muy complejos, ¿no? Con la educación, con la ideología de género, con estas filosofías que se están infiltrando en la sociedad, de que a los niños se les tiene que enseñar cierto tipo de sexualidad a temprana edad. ¿Cómo yo, por ejemplo, como papá, tengo que contrarrestar esa parte? ¿Cómo puedo proteger a mi hijo, pero tampoco tenerlo en una burbuja que cuando salga al mundo real esté todo menso y se lo coman? Pues en cuanto a la identidad de género, yo creo es labor de los papás, decirles, tú eres hombre, tú eres niña, tu función es esta, y reforzar su identidad. ¿Qué más? Sí, yo creo que lo que dice Ricardo es importante. ¿Cómo combatir los dardos, las influencias de afuera? Pues siendo más fuertes las influencias de adentro. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces, otra vez, la función de la educación no es del gobierno, no es de las escuelas, no es de los maestros, no es de los institutos, es de los padres. Si tú mandas a un hijo, ni tampoco es de la iglesia. La gente piensa que, sí, los voy a mandar a la iglesia. La gente dice, yo los voy a mandar a la iglesia y ahí que me los hagan servidores de Cristo, ¿no? Y no, realmente es una función del padre. Yo recuerdo que de chiquito, todos los lunes y otro día a la semana nos juntaban nuestros papás a orar y a orar. Y ahí tenías a mi papá hablando en lenguas media hora. No, es verdad. Y, y, y también pues en los grupos de jóvenes, pero siempre vimos a nuestros papás sirviendo al Señor, amando al Señor, sacrificando su vida. Y eso ya después pues solamente se da fruto de lo que se sembró toda su vida, ¿no? Y creo que esa es una labor
que no podemos dársela al Estado, a otra gente. Y se me hace muy interesante porque creo yo, digo, voy a agarrar plataforma. Creo yo que la manera incluso en cómo las empresas y los horarios y el sistema del día de hoy está planteado para que los papás no puedan cuidar a los hijos, porque la mamá y el papá tienen que trabajar, al niño lo tienen que dejar en la guardería y luego se vuelve un ecosistema no funcional donde los niños no son criados. Entonces, ¿qué consejos nos pueden dar para salir como de la carrera de la rata, así le dicen algunos, y enfocarnos en lo que verdaderamente importa teniendo limitantes? Muy bien, pues yo creo otra vez, ¿qué es lo más importante para ti? Un título, un mejor sueldo, una posición importante en la empresa. Creo que finalmente cuando muramos, Dios nos va a preguntar dónde está tu esposa y dónde están tus hijos. ¿Y qué estuviste de acuerdo o qué estuviste dispuesto a dejar de hacer para alinear las prioridades? Para nosotros es muy claro que la prioridad es Dios, es la familia, es la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia. Y cuando pones en operación esas prioridades, creo que puedes con muchas cosas. Entonces, creo que finalmente esas prioridades bien definidas en tu vida son las que te hacen accionar en lo que es importante y obviamente hay momentos donde tienes que recargarte más en una cosa que en la otra, pero las prioridades son inamovibles. Y yo creo que Ricardo nos aventó una pregunta como con 5 incisos a la vez. Espero que estén todas cumplidas. No lo creo por la risa, pero creo que el trabajo de educar a los hijos es un trabajo increíble. Creo que si tú me dices por qué quiero ser recordado, le he dicho siempre a mi esposa, el haber sido un buen padre. Ay, ay, ay. Siempre hago esta pregunta. ¿Existe el COVID? ¡Ah! Para romper el hielo, es broma. Algunos pensamientos, comentarios, ¿qué es lo que Dios el día de hoy está inquietando su corazón como pastores para que esta generación de padres esté alerta? Pues, ¿quieres decir algo? No. Yo creo que una es, no sigamos las tendencias de este mundo, o sea, siempre a través de las diferentes temporadas, a través de los diferentes momentos, siempre habrá moda, siempre habrá tendencias, siempre habrá cambios. Y yo creo que algo que tenemos que tener presente los papás es que nuestra vida no gira alrededor de los hijos. Los hijos deben siempre de girar alrededor de los padres. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un hijo necesita la instrucción de un adulto y el mejor adulto que lo puede crear y formar es su padre y es su madre. Nadie te va a amar, escúchame bien, joven que estás ahí, más que tu padre. Nadie te va a amar más que tu madre, así que obedécelo, sigue su voz, escucha su voz y apóyate en la experiencia de tus padres. Y creo que eso es lo que le puedo decir a los padres. O sea, muchas veces cambiamos el modelo de llevar al niño al deporte, llevar al niño a la clase de música, y eso es importante, pero fíjense bien lo que estoy diciendo. Llega un momento donde los hijos son el centro del quehacer de los padres y no los padres son el centro de lo que los hijos se deben de ocupar. ¿Qué significa? Que para nosotros cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, nosotros íbamos a la iglesia, ellos iban a la iglesia.
que nosotros hacíamos algo, oye, pero que es que nosotros tenemos un plan. Pues sí, mijito, pero ahorita te toca estar con nosotros, porque el líder que te tiene que guiar soy yo. Y entonces el hijo tiene que estar en el trabajo, el hijo tiene que estar en la oficina, el hijo tiene que estar en la iglesia, el hijo tiene que estar escuchando la voz de su papá y haciendo lo que su mamá le dice que haga. Oye, barre, trapea, haz esto, haz lo otro, porque de otra manera nos volvemos esclavos de los hijos y de lo que necesita el hijo, etcétera, etcétera, y eso está muy mal. Tú, madre, por favor, inspíranos con tu sabiduría. No, estoy completamente de acuerdo. Los hijos son, pues Dios nos los dio para educarlos y para formarlos en el camino de Dios y es que se pongan las pilas así como el ejemplo que les damos como papás. Sí, creo que eso es crucial, eso es súper crucial y es una manera muy natural de poder instruir, pero que ya no se ve. ¿Sí me explico? O sea, ya no existe ese niño que a los 6 años va con su papá al trabajo y lo ve como trata a los empleados, ve cómo hace negociaciones, ve cómo lo instruye, o sea, no le tocó. No, o sea, bueno, yo tuve la dicha de que mis papás me sacaran de clases y esta es una historia muy interesante. No, hombre, pues te diré, mi mamá ya no me aguantaba después en la casa. Bueno, eso no tiene relevancia, pero lo que yo me acuerdo es que cuando llegaban los albañiles a la casa, a mí me tocaba estar haciendo la mezcla con los albañiles y yo dije, yo creo que de ahí salió el deseo mío de ser ingeniero civil, de ser albañil, pero me tocó ir con mi papá. He tenido la bendición y para mí es un privilegio haberme salido del molde, no haber estudiado ni la secundaria, ni la primaria, ni la prepa, casi creo. Pero ver a mi papá trabajar, ver a mi papá en sus crisis, me tocó, esta historia siempre la cuento porque ha sido de las historias que más nos han marcado como familia, incluso. Cuando dejamos Monterrey fue un tiempo súper difícil para todos porque mis papás llevan 20 años en Monterrey. Mi papá era un hombre ejecutivo que había levantado una gran empresa, quebró la empresa y en ese in-between fue cuando nos sacaron de la escuela. También yo digo, fuimos homeschooling, pero pues también no había lana para la escuela. Pues vamos a suponer que coincidenciamente cayó en eso, ¿no? Pero mi papá siempre estaba de traje y mi papá siempre le ha gustado vestirse bien, siempre vas a ver a mi papá vestirse bien. Y cuando hemos estado más fregados, pues aunque la camisa la traiga rota, pues va a estar fajado, va a estar peinado, ¿sí o no? Entonces, esa es la historia que impactó en mi vida. Nos fuimos a vivir a San Pedro de las Colonias y en San Pedro de las Colonias no teníamos negocio, no había nada y un tío le dijo a mi papá, oye, cuñado, pues ahí tengo un localito en Francisco y Madero. En ese entonces Francisco y Madero era un pueblo hediondo. No, sinceramente, fue hace 20 años, literalmente, era una colonia, o sea, era una cuadra que nada más pasaba ahí las vías del tren y me tocaba irme con mi papá en una Nissan, vieja, pero vieja, 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 y luego nos tocaba ir y llevar los garrafones de agua de la purificadora de mi tío y luego nos tocaba bajar los garrafones y luego esperar a que la gente pasara y nosotros, oye, ¿cuánto el garrafón? 10 pesitos. Ah, hijo, pónselo en su camioneta. Y esas momentos son los que el día de hoy me hacen empezar proyectos desde cero, sabiendo que Dios te puede bendecir, que no importa el tamaño de cómo empieces, sino el chiste es empezar, pero son esos momentos que solo los puedes vivir de padre y a hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando
no existe la figura del padre en estos tiempos, que esa es en una problemática, ¿no? O sea, la tasa de divorcio es del 50%. Eso quiere decir que 1 de cada 2 niños no tiene papá. Entonces, para esos jóvenes que crecieron sin la identidad de una figura paterna, ¿qué, qué, qué consejo le puedes decir a ese joven que no tiene, que no ha sentido ese calor y ese amor de su padre? Wow, pues mira, yo la verdad soy muy práctico y también bíblico a la vez. Y yo pude ver como, por ejemplo, Josías, siendo de 8 años, fue inspirado por su abuelo David. Su padre había sido terrible. Manasés, su abuelo, había tenido un reinado también muy malo. Puedo ver jóvenes también como Samuel, que llegó a la casa de Elí y Elí no fue un buen ejemplo para él, ni sus hijos tampoco. Pero sin embargo, ellos no quisieron llevar la maldad de su padre. Entonces, joven que me estás hablando, escuchando, quizás puedes decir, bueno, pues Ricardo le tocó bien porque pues tuvo un padre que era pastor, le echó ganas y guara guara. Quiero decirte que vivimos por elección, o sea, somos lo que somos porque así elegimos pensar, así elegimos actuar y entonces estamos donde estamos por las decisiones que queremos tomar. Entonces no hay culpables, no hay víctimas, sino hay personas que se convierten en protagonistas de su propia historia y quieren que las cosas sean diferentes. Así que yo puedo darte muchos ejemplos y dorarte la píldora, pero yo te puedo decir que son las decisiones, son los pensamientos los que te llevan a un momento diferente en tu vida y creo que las mamás viven una vida tremenda cuando en el sentido de que tienen a veces responsabilidad de padre y madre. Quiero decirles que ustedes son unas campeonas, unas mujeres increíbles que se esfuerzan al doble al dar su vida por sus hijos. He visto hijos abandonados por su padre, pero no he visto hijos abandonados por su madre. ¿Sí? Así que a veces esas guerreras tienen que tomar también un molde y, ¿por qué no? A veces llevarlo con su papá, a veces pedirle a un mentor que sea la persona que le dé seguridad a su hijo porque tuvo la ausencia de un padre, pero mamá, nunca le hables a tu hijo mal de tu esposo o de su padre porque eso también va a crear una raíz de amargura. Entonces, son un montón de cosas, pero quiero decirte que finalmente el estado civil no define el futuro de tu hijo, define las decisiones que él tome, las decisiones que tú tomes en medio de llevar las dos cargas, que tú puedas rendir tu corazón a Dios y pedirle, Dios, guíame para guiar el corazón de este muchacho, de esta muchacha y llevarlos a Cristo. Cristo es la mejor figura paterna a la cual ellos pueden adoptar. Así que vamos a darle por ahí. Gracias. Excelente. Vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo acá en las plataformas que tenemos de aquí en Facebook. Estamos esperando las preguntas y hay alguien que puso, ¿hasta qué año Blanquita dio homeschool a sus hijos? ¿Hasta qué año? No, yo te las digo. Sí, no te preocupes. O sea, mi hija mayor cuando tenía 6 años empezamos, hace más o menos como 24 años empezamos a educar en casa, o más, un poquito más. Y hasta hace unos 4 años. O sea que fueron 26 años de educar en casa. 26 años de educar en casa, de aguantar a José Emilio, imagínate. Aquí está. Y luego, ¿cómo manejar o cómo fue tu experiencia en los momentos de crisis que has vivido, Ricardo? Y sin duda vemos los frutos
Bueno, por favor, pongan atención a la pregunta. Dice, ¿cómo manejar o cómo fue tu experiencia en los momentos de crisis que has vivido, Ricardo? Y sin duda vemos los frutos y han sido de bendición, pero ¿cómo manejar estos momentos de crisis? Que sea breve la respuesta. Bueno, en los momentos de crisis que hemos tenido, hemos sido soportados por otros, como una especie de, pues, de un tiempo en que estamos fuera nosotros, pero entran al quite otros. La verdad es que mis hijos, en una buena parte, sobre todo en la parte de las temporadas de enfermedad, ellos han salido al quite, ellos han sido educados, han sido formados e hicieron un trabajo increíble, tanto en la iglesia como en los negocios también. Tenemos hijos increíbles que nos han podido ayudar y tenemos también equipos de voluntarios, un equipo de pastores también que está a nuestro alrededor. Finalmente quiero decirte que hay muchas personas alrededor de nosotros, la familia física y la familia espiritual. Súper. Y pues bueno, ya estuvimos 1 hora acá. No sé si alguien tenga una última pregunta, pero por mientras de si alguien se anima o no, pues queremos darle las gracias por... Déjenme les paso a los pastores para que se puedan despedir. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos pronto. Gracias familia, gracias amigos por estar aquí presentes y los esperamos la próxima semana a las 7:30. Gracias, perdón por haber empezado hoy tarde. Tuvimos que venirnos a Monterrey y gracias por estar esperándonos y abrirnos las puertas de su corazón y de su casa. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Venga. Bye. Adiós. Adiós.